Y gracias a Dios por los hermanos que ven también estos videos y nos hacen llegar sus comentarios. Y le damos gracias a Dios. Dios les siga bendiciendo a través de su palabra, porque el que bendice es Dios. Entonces Dios les siga bendiciendo. Reciban un saludo de la iglesia. Dios les bendiga. Vamos a ver este versículo de Éxodo 3:7. Lo que demanda Dios del siervo. Y cuando vemos este tema, este término de siervo, ¿qué le gustaría a usted ser? ¿Patrón o siervo? ¿Qué le gustaría? De patrón, pues nomás es de estar mandando. Esa es y cuando hoy en día mucha gente le dan un garrote y un nombramiento, y ya es jefe donde quiera que él se pare, ya dice que él es jefe. Pero para ser un buen líder se necesita primero ser siervo, y un buen siervo, obedecer bien, hacer las cosas bien. Dice un dicho en el mundo: bien y a la primera. Entonces un siervo pues está calificado, y esto por Dios. Entonces vamos a ver este versículo, cómo demanda el Señor Dios un siervo. Éxodo capítulo 3, versículo 7, nos dice el Señor nuestro Dios en este pasaje. Vamos a leerlo. Éxodo 3, 7. Dice el Señor Dios: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Éxodo 3, les dije 7 y estoy leyendo el 8, Bueno, es 7. Éxodo 3, 7. Dijo luego Jehová, 3, 7, ¿sí? Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor, y a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Gracias a Dios. Es el 7 el que vimos. Bueno, dice Dios en este pasaje que Él vio, en el versículo 7, Él vio la angustia, el clamor y la aflicción de un pueblo. Pero vamos a ubicarlo bien. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. O sea, Dios tiene mucho pueblo, pero este pueblo estaba sufriendo, este pueblo estaba afligido, este pueblo estaba angustiado. Dios ve su aflicción, y cuando ve la aflicción de este pueblo, dice el versículo 8, dice: he descendido para librarlos. Cuando Dios ve la forma en que se está desarrollando el pueblo, la persona al que Él ama, Dios ve, y ese propósito no era el de Dios, el propósito fue otro. Pero este pueblo estaba sufriendo, estaba afligido y estaba angustiado. Para esto, dice Dios, he descendido. Pero no son sus manos físicamente las que actúan para poder hacer una obra, la que sea. Entonces el Señor Dios toma a un siervo, y a este siervo se llama Moisés. Cuando Dios toma a este siervo, le dice a Moisés
que vaya y que libere al pueblo de Egipto, que lo saque de ahí. Cuando Dios manda a Moisés, Dios requiere de que la persona que Él toma, que Él escoge, y en el Nuevo Testamento dice muchos son llamados y pocos son los escogidos. Cuando Dios lo llama, Dios quiere que esta persona sea obediente, que sea humilde y obediente, que se someta a Dios. Pero al siervo es una palabra como que lo rebaja, o la sentimos así. Yo así la sentía, ya lo entendí que no es así, y menos cuando viene de Dios. Dios le dice a Moisés: ve a mi pueblo y lo tienes que sacar de ahí. Más adelante viene en este mismo capítulo. Entonces Moisés va, pero el detalle que vamos a ver es que Moisés no era el que sufría. Moisés estaba bien acomodado. Moisés tenía esposa. Moisés tenía hijos. Moisés tenía una parte de ganado que cuidaba, era de su suegro, de Jetro. Moisés no tenía problemas. Moisés estaba cómodo, ¿sí? Y llega el Señor Dios y llama a Moisés y lo saca de una comodidad para que vaya y libere a su pueblo. ¿Qué vamos a ver nosotros? Dios es bueno, tampoco nos quiere necesitados, afligidos y angustiados. No, por eso Dios nos habla que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero nosotros, cuando Dios nos llama o cuando Dios se fija en nosotros, Dios nos ve en una posición a cada uno de nosotros. Y hermanos, ¿cómo estaba usted? A veces recurrimos a este ejemplo en nuestras vidas. Cuando estábamos sin Dios teníamos problemas, éramos esto, éramos lo otro, pero Dios nos llamó y vemos el ejemplo en el apóstol Pablo, ¿no? Pablo era un ser desordenado, era un ser religioso, y Dios lo llama y lo transforma, ¿sí? Tenía un propósito Dios, el apóstol Pablo tenía otro propósito, pero al final se cumple el propósito que Dios quiere. Bueno, pero Dios llama a siervos, y cuando Dios llama a siervos, Dios quiere que nosotros dejemos una comodidad en la cual Dios en su momento nos puso para que disfrutemos de ella. No quiere Dios que vayamos a otro lado a sufrir, no. Dios nos tiene bien. Dios ve nuestro desarrollo físico, mental, nuestro desarrollo en todas las áreas, y Dios nos acomoda de tal manera, como dice su bendita palabra, que te vaya bien. Se lo dijo y se lo expresó a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa de Dios a Josué. A Moisés no era la excepción. Pero veamos, el versículo de ahí mismo, pero ahora el 8, dice: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. El propósito de Dios: sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Ese es el propósito de Dios, porque estaba mirando a su pueblo angustiado, lo estaba mirando afligido, y para Dios no eran esos los planes. Entonces hace la nación, la forma, la incubó allá en Egipto, la saca para llevarla a disfrutar de una buena tierra. El problema no era de Moisés, la necesidad no era de Moisés, la necesidad era del pueblo.
Pero Dios requería de un siervo obediente, de un siervo que tuviera el sentir de dejar una comodidad para ir a ver a un pueblo que estaba mal y a ofrecerle lo que Dios le estaba diciendo, llevado a nuestra vida, hermano. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está usted? ¿Angustiado? ¿Afligido? ¿Con problemas? ¿Está que siente que se está ahogando y que el agua le llega al cuello? ¿Eso es lo que siente usted? Bueno, Dios para eso manda a alguien a la vida de usted, a mi vida, para sacarnos de esa vida en la cual estamos viviendo y que nos sentimos que nos ahogamos. Dios nos manda a alguien para que nos saque, no que nos obligue a vivir diferente, fíjese bien, no que nos obligue a vivir diferente, que nos haga, que nos dé el conocimiento de los propósitos que Dios tiene para el género humano, y si nosotros queremos, habrá un cambio, pero si no queremos, no lo tenemos que hacer. ¿Por qué les comparto esto? El propósito de Dios, vemos la visión de Dios sobre el pueblo. El pueblo sufre y se angustia. Hay un hombre que tiene comodidad, que tiene hijos, que tiene ganado, que tiene su esposa, que está bien, que no tiene problemas. Pero Dios quiere que así como vive esta persona, vivan los demás. Entonces, para esto, Dios les empieza a ofrecer mandamientos, estatutos, leyes, forma de vida en la cual les va a ir bien. Nosotros, hermanos, Dios nos bendice, pero Dios quiere que no nos quedemos con las bendiciones, que las disfrutemos, pero que le compartamos a aquellos que no están viviendo bien. Y vamos a ver en el libro de Números, en el capítulo 14, Números 14. Aquí el pueblo ya caminó años. Aquí el pueblo ya anduvo en el desierto, ya salió de Egipto. Y el pueblo, en el versículo 1 dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Estamos hablando de Israel, el pueblo que sacó Moisés de Egipto. Y luego sigue diciendo: y se quejaron en contra de Moisés y contra Aarón. Todos los hijos de Israel se quejaron. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Fíjense el deseo. Cuando Dios le habló a usted, cuando Dios le alcanzó, su forma de vida era diferente. No tenía que estar pasando, no tenía que vivir en la pobreza, no tenía que tener muchos problemas. Pero Dios lo llamó al conocimiento de su palabra, al conocimiento de sus bendiciones. Mira, yo no tenía necesidades, qué bueno. Hay gente que luego lo hace como una buena obra en su persona y dice: no, cuando Dios me llamó, yo era un ingeniero, yo tenía un puesto, ganaba lo que quería y me iba muy bien. Pero yo todo esto lo dejé porque amo a Dios y dejé todo aquello. Y suena como a una queja. No, Dios no te llamó a que sufras. No, ahí en el área donde estabas, ahí te llamó Dios para que eso que tú estás viviendo lo compartas a aquellos que no tienen conocimiento de Dios. No te llamó para que seas un mártir, no. Dios te llamó porque tiene propósitos. Estos estaban sufriendo. Dios los llamó para que vivieran mejor. Y para que vivieran mejor, los tiene que trasladar de una tierra a otra tierra. Pero es Dios el que los va a trasladar. Entonces toma a este hombre, a Moisés, para que Moisés les diga: ese Dios que ustedes no han conocido,
ese Dios al que le han clamado, los va a sacar de esa tierra, los va a llevar a una tierra buena que fluye leche y miel. No se trata de que Moisés tuviera la misma experiencia que ellos. Las experiencias del ser humano son diferentes. Lo que Dios quiere es que tengamos el conocimiento de Él. Pero cuando este pueblo empieza a caminar en el desierto, también va sufriendo. Pero ya no quiere sufrimiento, ahora quiere una comodidad. Pero quiere una comodidad que no le cueste. Quiere una comodidad, quiere un cambio, pero no está dispuesto a pagar un precio. Entonces en el capítulo 14 de Números, el pueblo dice: entonces toda la congregación gritó, toda la congregación dio voces, el pueblo lloró aquella noche, y su lloro era una queja, su lloro era estar acusando a alguien que si le estaba yendo mal no era culpa de ellos, era culpa de terceros. Y el versículo 2 dice: y se quejaron en contra de Moisés y contra de Aarón todos los hijos de Israel. Hermano, si a alguien le va mal, ¿culpa de quién es? ¿De Dios? ¿Del vecino? A veces le echamos la culpa a los padres. Es que mi papá no me mandó a la escuela. Mi papá no me dio la suficiente educación, suficiente carrera, y por eso es que ahora sufro. No es culpa de los demás, hermano. Cada uno tiene su propia responsabilidad. Dios no nos llamó a convertir ni a llevar a fuerza a alguien a las plantas de Dios, pero sí nos mandó a que le compartamos las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Porque la vida no solamente es esta. Dios nos promete una vida aquí y una vida eterna. No importa si es pobre o rico. Lo que importa es que si tiene, que le comparta a los demás. Vemos el ejemplo en Cornelio, en Hechos de los Apóstoles. Este hombre, Dios le bendecía, tenía mucho. Dios no le dijo: reparte todos tus bienes. Aquel hombre dice que hacía limosnas al pueblo. No repartía sus bienes, les daba, tenía suficiente y les daba. Y entre más les daba, Dios le bendecía más. El problema es que si Cornelio, en lugar de compartir y de bendecir a los demás, ha agarrado y puras vacaciones, entonces sí sería un problema, porque eso lo hizo el hijo pródigo. Cuando Dios le bendijo al hijo pródigo, aquel agarró todo lo que tenía, lo juntó y se fue a darse una vida para él, una vida buena. La Biblia dice que fue y se lo gastó en alcohol, en mujeres, en todo lo que pudo, y cuando dejó de ingresar, aquello se acabó. Entonces Dios nos manda o nos enseña. Veíamos el jueves, dice: hay este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Lo que yo tengo, no crean que es por mucho trabajo que hago, es porque Dios ha sido bueno y me ha bendecido. ¿Cómo me ha bendecido? Con salud, con sabiduría, y eso por consecuencia trae beneficios a nuestra persona. ¿Sí me explico? Es lo que Dios hace. Ahora vamos a ver más adelante otro pasaje. Vamos a irnos hasta el libro de Juan. Antes de irnos ahí, vamos al versículo, ya vimos el versículo 8. Vamos a irnos a Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 5. San Juan, capítulo 17, versículo 5. Y ahí nos habla el Señor Dios. Habla del Señor Jesús. Juan 17, 5. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? Nos dice el Señor en su bendita palabra, en el versículo, déjenme,
encontrarlo. Versículo 5. El Señor Jesús nos dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora, Padre, glorifícame tú a mí con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. La figura que nos muestra el Señor Jesús es la misma figura que tenía antes de la creación del ser humano. Y a veces nosotros, no sé si han visto documentales, a veces nos presentan ahí que no estamos solos, que un mundo nos vigila, que hay otros seres. Sí los hay. Y nos vigila, sí nos vigila Dios. Y que está al pendiente de nosotros, sí. Pero también hay otro ser que nos vigila. Y yo prefiero que Dios me esté vigilando a que me esté vigilando alguien más. Pero nos habla el Señor Jesús de Él. Ahora, Padre, glorifícame tú a mí con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese. Por eso se va a encontrar ahí en Génesis que el Señor Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios ya tenía la figura, el diseño para el hombre, para usted y para mí, y la gloria de cual disfrutaba el Señor. ¿Qué vamos a ver aquí? Vemos los propósitos, pero en este versículo vemos hablando al Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿en dónde estaba? No andaba batallando como en el caso de Juan el Bautista, allá en el desierto, comiendo langosta y miel silvestre. En el caso del Señor Jesús, estaba ya en el cielo. ¿Qué necesidad tenía? ¿Cómo sufría el Señor? Dice: ahora, Padre, glorifícame. O sea, ya vine, ya trabajé aquí en la tierra, ya hice las funciones que tenía que hacer. Ahora glorifícame. Ya hice las funciones. Cumplió el propósito. Hermano, cuando nosotros vamos cumpliendo con el propósito en la vida, y no es mucho lo que Dios nos pide, a veces lo vemos como un esfuerzo tremendo, como que no dormimos, como que toda la noche me pasé trazando la palabra, como que me desvelo mucho, como que estoy desgastado y que ya no doy para más. No, hermanos, dice Dios que Dios renueva las fuerzas de cada uno de nosotros. Cuando usted se mete con Dios, se levanta al 100%. Y no son las Centrum o las vitaminas que se toman, no, es Dios que lo alimenta. Pero créale a Dios. Jesús, como Moisés, no tenía necesidad. El Señor Jesús estaba allá con Dios, no tenía necesidad, pero vio la necesidad del mundo. Y ahorita vemos cuánta necesidad hay, pero la necesidad que tiene el mundo no quiere que se la solucione Dios. Anda buscando las soluciones con sus propios recursos. Y al buscarla con sus propios recursos, es una humanidad caída de las manos de Dios. Cuando usted busca las soluciones y depende de los propósitos que Dios tiene, las soluciones son más sencillas. No tiene que sufrir mucho. No es a largo plazo, es a un plazo más corto. ¿Por qué les digo esto? Daniel, había una necesidad que había, y Daniel se pone a orar, y Daniel está orando, y Dios ya tiene la bendición, y ahí viene la bendición, pero había algo que estorbaba. El diablo se opone para que el ser humano fuera bendecido, pero la constancia de Daniel es que estuvo 21 días, y a los 21 días viene el ángel y le dice: Daniel, desde el primer día que hiciste tu oración, fueron oídas tus palabras y la bendición. Yo ya venía, o sea, Dios no viene directamente con su mano y aquí está la bendición, la manda a través de, y la mandó a través de un ángel. Pero ahí había otro oponiéndose al ángel para que Daniel recibiera la bendición.
Dios tiene bendiciones en sus manos, muchas. Quiere que usted las reciba, pero para que las podamos recibir a veces se opone la incredulidad. No le creemos a Dios. A veces se opone la incredulidad, a veces se opone una tentación, a veces se opone otra cosa, y tenemos que vencer. El Señor Jesús fue a la cruz, venció, ya en la cruz venció la muerte, venció el sufrimiento, y al tercer día Dios lo levantó porque venció. Y en este versículo le dice al Señor, Jesús le dice al Señor Dios: ahora Padre, en el 5, ahora Padre, ahora pues Padre, glorifícame tú. A veces la palabra suena como fuerte. ¿Cómo le gusta a usted que le hablen? ¿De tú o de usted? El Señor Jesús le habla de Dios. ¿Y cómo le hablan? De tú. ¿Se ha encontrado alguna vez que los siervos, que los profetas se dirijan a Dios y le hablen de usted? Le hablan de tú. Pero le hablan de tú, pero tiene que ser con conocimiento, tiene que ser con respeto. Hay niños que le hablan a los adultos y les hablan de tú, pero es por su educación, es por su falta de respeto. Pero cuando usted le habla a alguien de tú, pero lo hace con respeto, no hay ofensa. Y el Señor Jesús le habla y le dice al Señor Dios: ahora pues Padre, glorifícame tú. Tiene un acento, tú. Glorifícame tú, al lado tuyo. O sea, Jesús estuvo al lado de Dios siempre. Y usted y yo debemos de buscar estar al lado del Señor Dios siempre. No importan las condiciones que tengamos. A veces por alguna razón viene la enfermedad a nuestra vida, pero no nos va a hacer nada. Dice el Señor que hay enfermedades para la gloria de Dios. Entonces el Señor Jesús le dice: glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús estaba al lado de Dios. Hermanos, si usted está al lado de Dios, las cosas funcionan y funcionan bien. Jesús no tenía necesidad, pero Dios ve en el ser humano si tenemos la capacidad de dejar la comodidad para poderle bendecir. Y cuando Dios lo ve, Dios nos considera dentro de sus propósitos como siervo. El Señor, Dios nos lo enseña. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ofrece eso. Pero hay un detalle. Y hay un detalle que el ser humano no quiere dejar: el mundo. Cuando vino el Señor Jesús, le dijo al pueblo: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero tú no quisiste. No quiso. Hermanos, vamos a aceptar la invitación de Dios. Dice que al que cree, Dios le ofrece vida eterna. Pero en esta vida le va a ir bien. Le va a ir bien cuando Él comparta. Hermanos, de lo que tenemos nada nos vamos a llevar. Y es importante que vayamos dejando las bendiciones a aquellas generaciones que vienen. Dios quiere que compartamos aquello que el Señor Dios nos ofrece. Dios le ofreció tierra, no la quiso el pueblo. Dios nos ofrece vida eterna. Hay gente que no la quiere y nos aferramos a la vida. Queremos vivir y ya vivimos 50, 60, 70 años, a veces más, pero no queremos dejar la tierra. Pero ¿qué nos ofrece la tierra? Nos vamos a marchitar, nos vamos a acabar.
A veces nos podemos estirar la cara y otras cosas, ¿no? Pero hay cosas que no podemos hacer mucho, se van a acabar. Pero Dios nos dice que nos ofrece vida eterna. Todo es que usted y yo lo aceptemos. Hermanos, Dios les bendiga, y a través de este pasaje pues esperamos que el Señor Dios haga llegar las bendiciones a sus vidas. Dios les bendiga.